Muy bien, buenas noches a todos los que estamos aquí presentes. Vamos a iniciar esta sesión, esta segunda sesión que tenemos esta noche. Y antes de hacerlo, vamos a orar y dar gracias al Señor para que sea Dios hablándonos, amén, a través de nosotros y a través de su palabra, que Dios sea poniendo realmente su verdad. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, gracias por este tiempo. Queremos agradecerte la oportunidad nuevamente podernos reunir y aprender de tu palabra. El anhelo de nuestro corazón es obedecerte, Señor. Es realmente volver otra vez al diseño que tú has hecho, Señor, del matrimonio. Y yo quiero orar por todos los matrimonios que en este momento están aquí presentes y aún los que están observando de manera virtual, Señor. Que allí donde ellos están, tu presencia pueda alumbrar sus mentes, su corazón, para poder entender tu palabra, entender tus principios, Dios. Gracias por este tiempo. Dejamos todo bajo tu control. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero dar nuevamente un saludo aquí al hermano Wilfredo y su esposa que nos están acompañando esta noche y nos van a también apoyar con lo que es la enseñanza de esta sesión. Y también Ovidio y Vicky que están aquí igual esta noche conmigo. Así que ya se van a acostumbrar a ellos. Amén. Yo creo que Dios está hablando mucho a través de sus vidas y su experiencia. Amén. Voy a hacer un resumen de lo que fue la anterior sesión y lo que hemos aprendido, a lo que Dios nos ha hablado, para que podamos introducir esta noche lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, el anterior día sábado estuvimos hablando acerca de volver al diseño original. Y hemos tomado como ejemplo lo que está en Mateo capítulo 19, del verso 2 al 11, observando que en la época de Jesucristo se había establecido un diseño humano acerca del matrimonio, una manera ilegítima de lo que realmente era el diseño original de Dios. Y es justamente en este corazón y en ese estado de cómo se encontraba el matrimonio que los fariseos le preguntaron a Jesucristo, tratando de tentarle si era lícito hacer el divorcio por cualquier causa. Y Jesús es claro y evidente al ver justamente esa condición. Lo que Jesús hace es volver nuevamente al principio. Y les lleva a ellos y les dice, ¿no habéis leído? ¿No han notado ustedes cómo era al principio? Entonces en esta división habíamos reflexionado juntos tratando de entender que una cosa es lo que el hombre establece y lo que el hombre muchas veces rige a través de las leyes y de su corazón corrompido. Y otra cosa es lo que Dios había dicho y lo que Dios había establecido. Amén. Y al final observábamos la causa por qué se había llegado a ese punto, a ese estado donde el hombre buscaba el divorcio más que el matrimonio, y lo hacía por cualquier causa. Jesús es claro y dice, es por la dureza de vuestro corazón. Y el hombre se ha endurecido en nuestra sociedad, en nuestra época. Ha llegado a un punto donde esta dureza justamente en su corazón le ha hecho rebelde a los principios de Dios. Y los discípulos que estaban oyendo, y eso observábamos también, le preguntan a Jesucristo, entonces no conviene casarse si es así. Si vamos a volver al diseño original de Dios, entonces no nos conviene casarnos. Y ese era el corazón nuevamente, ¿no? De ver lo imposible que muchas veces puede ser los mandatos y los principios de Dios para el matrimonio. Y estoy seguro que en el proceso que vamos a caminar, tal vez muchos de ustedes van a llegar a esa conclusión de decir, wow, o sea, qué difícil, qué inalcanzable, qué alto es el principio de Dios para el matrimonio. Sin embargo, Jesús termina diciendo que esto es realmente posible para aquellos que les es dado. Amén. Entonces decíamos al final que solamente en Dios podemos nosotros encontrar la suficiente fuerza y valentía y la guía
de su espíritu para poder volver otra vez al diseño original del matrimonio. Amén. Y esta noche justamente lo que vamos a hablar tiene que ver con este título que hemos nosotros designado acá, que es el diseño original del matrimonio. Cómo Dios había diseñado el matrimonio. Y yo sé que va a ser de mucho reto esta noche porque vamos a hablar de 5 principios fundamentales y en esencia la importancia de por qué obedecer al Señor en cuanto a estos 5 principios. Fundamentos que Dios ha puesto en cuanto al diseño. Amén. Y quiero yo hacer lectura de Génesis capítulo 2, versículo 21 y 25. Si ustedes me acompañan con sus Biblias y tenemos aquí la pantalla también para que ustedes puedan hacer la lectura. Vamos a recordar lo que Jesucristo estaba citando cuando los fariseos le preguntaron acerca del divorcio. Jesucristo citó este episodio, esta parte bíblica de Génesis capítulo 2, versículo 21 y 25. Y si damos lectura de lo que dice acá, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, esta cita que estamos leyendo aquí en la palabra es justamente la escritura que Jesucristo leyó a los fariseos, la escritura que les volvió otra vez a recalcar a ellos hablando acerca del diseño original. Nos damos cuenta que la primera celebración del matrimonio fue con Adán y Eva. Y no era el sacerdote quien los casaba, no era el pastor quien los casaba, era Dios mismo quien estaba haciendo esta unión entre ambos. Y observamos principios interesantes aquí, cómo Dios está estableciendo esta unión entre estas dos personas. Y de aquí vamos a extraer justamente estos 5 principios importantes, o 5 fundamentos de lo que hoy significa en el diseño original el matrimonio. Y lo que quiero apuntar en principio es lo que dice Jesucristo en Mateo 19, verso 4. Jesús empieza diciendo: en el principio, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Entonces, aquí Jesús está hablando acerca de la creación, de cómo Dios ha creado, porque Dios es el creador del hombre y de la mujer. Y Dios ha creado a ambos, amén, a hombre y a mujer. Y cuando Dios crea a ambos, hay un principio importante que justamente tiene que ver con lo heterogéneo, con la diferencia que hay entre hombre y mujer. Dios ha creado de esa manera. Dios no ha creado de manera homogénea, sino Dios ha creado de manera heterogénea. Así que el primer principio en el matrimonio es que la unión entre un hombre y una mujer. Yo sé que todos aquí estamos en esa regla, ¿verdad? ¿No? Entre un hombre y una mujer. Pero sabemos, no es nada extraño lo que voy a mencionar. Sabemos que en nuestra sociedad y en nuestra época moderna, ahora ya no se habla acerca de la heterogeneidad, sino de la homogeneidad en el matrimonio. Se está promoviendo a través de las ideologías, ¿verdad?, que hay matrimonio entre hombre y hombre, y mujer y mujer. En Bolivia todavía no es legal, pero se está impulsando para que así sea. Entonces, yo sé que con el tiempo y en el futuro vamos a tener que lidiar con esa realidad. De repente nuestra sociedad va a estar conformada por ese tipo de
de unión matrimonial y el Estado lo va a reconocer y le va a dar derecho. Sin embargo, a pesar de que la ley le puede dar poder y a pesar de que puede ser de repente algo como se menciona, de placer, de alegría, etcétera, interesante. Muchos sociólogos dicen, pero nada de malo hay en la unión de un hombre con un hombre mientras son felices y no hacen daño a la sociedad. Este tipo de ideas, ¿no?, que se ponen dentro de lo que es el ámbito del matrimonio. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a defender el modelo que Dios ha establecido. Y en el diseño de Dios es que Dios os ha creado primero varón y hembra. Y hablamos de diversidad de géneros, sin embargo, Dios no habla de diversidad de géneros. Es una de las cosas que tenemos que también entender, porque tenemos este problema de terminología. No hablamos de diversidad de géneros, ni siquiera hablamos de dos géneros. Porque en realidad cuando la Biblia hace mención al hombre y a la mujer, Dios se refiere como el género humano. Pero cuando habla acerca de sexo, que es algo que Dios ha establecido desde la biología y la naturalidad, hablamos de hombre y de mujer. Entonces el término hombre y mujer no está asociado con género, está asociado con la sexualidad. Y aunque una persona de repente se opere, se haga cirugías, ¿verdad? Sabemos científicamente que no va a cambiar su sexo, porque el sexo que tiene está en sus células, está impregnado en el código genético internamente, ¿me entiendes? Entonces no va a cambiar, y es lo que Dios ha hecho. Dios ha puesto esa marca tanto en el varón como en la mujer, desde la genética, desde la biología, y los ha hecho de esa manera con un órgano sexual que identifica esta marca biológica, que por si acaso puede ser cambiado, como he dicho, por cirugías, pero que no cambia la esencia de esa persona. Puedes transformar todo lo de esta persona, pero no va a cambiar el código genético que justamente señala que es hombre o es mujer. Entonces Dios ha creado para Adán una Eva, no un Evo, por si acaso. Algunos están pensando en otra cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Dios no ha creado ahora en el griego es interesante, en el hebreo, perdón, es interesante ver, aquí dice ish, ishta, es decir, hablamos de masculino y de femenino. Dios no ha creado un Adán y una Adana, para decirlo más concretamente en el sentido literal, sino Dios ha creado un Adán y una Eva, una mujer, un varón y una mujer. En el sentido de su sexualidad. Amén. Entonces, ese es el primer principio importante. Génesis capítulo 1, 27. El verso 27 dice, y los bendijo Dios. Dios está bendiciendo. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Al hombre y a la mujer. A los dos los está bendiciendo. Y les da un mandato y les dice, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué observamos aquí que es importante? No solamente Dios ha creado al hombre y a la mujer, sino les ha dado la capacidad de la procreación. La procreación solamente viene de hombre y de mujer. No puede haber procreación entre homogeneidad, no hay procreación. Y es interesante ver en algún momento se hizo este ejemplo, así lo diremos, ¿no? De donde se puso una isla a matrimonios homosexuales y otra isla de matrimonios heterosexuales o parejas heterosexuales. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué crees que pasó con la isla que solo tenía parejas homosexuales? ¿Qué pasó? Desapareció. Desapareció. Pero la isla que tenía parejas heterosexuales empezó a poblar.
Entonces, si Adán hubiera sido rebelde al mandato de Dios aquí y hubiese dicho, no, dame un hombre así como yo, ¿no ve? ¿Hubiésemos existido como raza humana, como género humano? ¿Estaríamos aquí hoy? No estaríamos aquí hoy. Y lo lamentable es que las parejas homosexuales muchas veces buscan hijos de las heterosexuales, justamente porque la naturalidad y la naturaleza de cómo Dios nos ha creado no les permite la procreación. Entonces, muy importante entender acá que Dios ha constituido a hombre y a mujer diferentes y les ha dado la capacidad para procrear. Y en esto es uno de los propósitos que vamos a hablar mucho más adelante, por qué Dios ha hecho el matrimonio, para que justamente pueda haber procreación dentro de lo que es el matrimonio. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de este tema? ¿Por qué es importante esto? Porque yo sé que, como decía al principio, muchos tal vez de los que estamos aquí o estamos escuchando la transmisión y viéndolo, van a decir, pero nosotros estamos en eso, ya estamos casados, somos mujer y hombre. No solamente estamos llamados en el sentido de la obediencia de nosotros, sino también de promover y defender ante la sociedad y ante el país, ante las leyes y el gobierno, que necesitamos ser pro matrimonio y decir, matrimonio es entre hombre y mujer. No vamos a de repente hacer convulsiones sociales o cosas así, ¿no? Pero por lo menos podemos manifestar nuestros valores como hijos de Dios, amén. Nuestros valores y decir, esto es lo que realmente creemos. Creemos en el matrimonio entre hombre y mujer. En Levítico capítulo 18, 22, justamente vemos que este tema de la homogeneidad entre parejas no es por si acaso algo nuevo o moderno. Era algo incluso de la época bíblica muy antigua. Y aquí en Levítico 18, 22 podemos observar eso. Dice así la palabra, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y el sentido de lo que está diciendo aquí la palabra tiene que ver justamente con las relaciones sexuales. Donde Moisés ha mandado al pueblo, porque ya había seguramente esa tendencia, esa corrupción dentro de lo que es el ser, y les manda y les dice, no te vas a echar con varón como con mujer, no te vas a acostar, en otro sentido, con un varón como lo haces con una mujer. Porque cuando tú haces esto, dice, es abominación para el Señor. Ahora, yo quiero también ser muy claro esta noche, porque como iglesia y como persona en especial, creo que muchos tal vez tienen esta postura, somos respetuosos y ante una unión homosexual, es decir, no vamos ahora ser torpes en el sentido de condenarlos a ellos por ese comportamiento sexual, no los vamos a excluir de la iglesia, pero sí necesitamos saber y sí necesitan ellos saber de que el diseño original y de que Dios les llama al arrepentimiento, a su diseño, donde hombre tiene que estar unido a una mujer. Amén. Y Dios puede hacer esto posible, no una ley rígida, no una iglesia o una denominación, sino Dios puede obrar en eso para que realmente sea así y pueda haber gloria para el Señor. No voy a abarcar más en este tema, pero simplemente decir que lamentablemente muchas uniones o parejas homosexuales hoy sufren y tenemos que orar bastante por ellos. Cuando tú entras adentro a ver la realidad que ellos viven, la necesidad de ser apreciados, de buscar amor en su corazón y de cómo venden sus cuerpos y cambian constantemente de parejas y están en contacto con diferentes enfermedades de transmisión sexual o aún drogas y otras cosas, nos llama a nosotros como iglesia para orar por ellos. No solamente estar alegres porque yo me casé con una mujer, sino también orar por ellos para que ellos puedan llegar al arrepentimiento. Este es el papel importante de nosotros y esto es parte del diseño de Dios. Dios ha hecho hombre y mujer para que ambos se complementen, para que ambos procreen. Son diferentes, pero Dios los une a ambos. Amén.
Entonces, ese es un principio y me gustaría escuchar, tal vez hay alguna opinión aquí de los que me están acompañando esta noche al respecto de este principio. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar del segundo principio. El segundo principio que nos va a compartir aquí el hermano Wilfredo y su esposa Patricia, que tiene que ver con una terminología que aparece justamente en Génesis 2:24. Si podemos buscar esta cita bíblica y vamos a permitir que el hermano Wilfredo ahora nos pueda guiar esta parte y leer la lectura de esta parte bíblica. Buenas noches, queridos hermanos. El tema del matrimonio y de la familia es lo más importante, o una de las instituciones más importantes que existen. Porque si ustedes se dan cuenta, todos hemos salido de una familia, o de no tener una, todos. Y muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué hay tanta corrupción? O nos preguntamos, ¿por qué suceden esos crímenes tan atroces que vemos en los periódicos? Etcétera, etcétera. Y el principio es, para entender eso, es el matrimonio y la familia. Porque esas personas que algún momento tal vez han hecho corrupción, algún momento han delinquido, han salido de una familia. Y dicen que la familia es la célula de la sociedad. El conjunto de células hace al organismo. El conjunto de células hace a la nación. Entonces, si tú y yo queremos preguntarnos por qué una nación es así, de una determinada manera o de otra, debo ir al origen. Y el origen está en el matrimonio y en la familia. Por eso es importante que sepamos cuál es el propósito que tiene un matrimonio, cuál es el propósito que tiene una familia. No sé si se han preguntado. Porque de ese matrimonio, de esa familia, van a salir hijos. Y esos hijos van a ir a la sociedad. O la van a edificar y van a hacer el bien en esa sociedad. O pueden destruirla. Entonces, Dios ha creado la familia y el matrimonio. Y lo ha creado porque es demasiado importante. Porque es importante que comprendamos. Ahora, segunda cosa, hay algo más que hay que comprender. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre tiene todo su ser compuesto por tres: cuerpo, alma y espíritu. Es decir, cada uno de nosotros tiene un cuerpo, tiene un alma donde está asentada la voluntad, las emociones, los deseos, el dolor, la alegría, el raciocinio, la ética, el distinguir entre lo que es bueno y malo. Y tiene un espíritu, que es lo que te vincula con Dios. Entonces, la familia y el matrimonio, cuando hablemos hoy día, vamos a hablar desde esa perspectiva de que el ser humano no es un ser humano que solamente tiene carne. Y algunas veces, digamos, los papás dicen, o en el matrimonio se dice, pero si yo compro todo, yo hago todo. Sí, le das casa, le das alimento, lo llevas al colegio, todo. Pero ¿por qué entonces el hijo se descarría? ¿O por qué te divorcias si tienen todo ese matrimonio? Sí, ya, el cuerpo han cumplido, pero el alma y el espíritu y los seres humanos no podemos disociarnos de eso.
Y el matrimonio y la familia ha sido para que nosotros nos satisfagamos, seamos completados en esas esferas. Y por eso Dios la ha creado. Y lo hermoso, queridos hermanos, esto es lo más hermoso para mí. Yo no necesito leer tratados, ir a psicólogos, llevar terapias, porque Dios ha puesto esos 5 principios que si los cumplimos, se nos va a satisfacer todo, enteramente. Y están en unos versículos. Pero no lo hacemos. Si ustedes se encuentran un artefacto en la calle y es medio raro el artefacto y lo miran, tienen 2 opciones para saber cómo funciona. La primera es tratar de entender desarmando, haciendo y lo que sea. La segunda es ir a su diseño, a su manual. Entonces, en su manual, yo voy a saber cómo funciona ese artefacto y para qué funciona. Hermanos, estos versículos que vamos a leer nos van a indicar cómo funciona el matrimonio. Porque nadie se ha casado para estar triste o para divorciarse o para tener hijos y que ellos no sepan lo que está pasando. Nos hemos casado para ser felices en un mundo quebrado, sí, en un mundo donde hay mucha aflicción, sí, pero para dar gloria a Dios. Por eso Dios ha creado esta institución. Y vamos a ir y vamos a entender primero que el matrimonio es separación. Es separación, hermanos. Dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, Adán y Eva no tenían papás, por si acaso, no tenían papás. Pero hay una palabra donde introduce Dios, o 2 palabras donde Dios introduce y ya nos habla a nosotros que tenemos papás. Es por tanto. Hermanos, yo soy abogado. Cuando en una sentencia, se dicta una sentencia, una resolución, el juez, el que tiene la autoridad para decidir una problemática, ya sea bien o mal, para solucionar un problema, bien o mal, o blanco o negro, le da la razón a esta, hace una serie de consideraciones, pero llega a un punto en que dice, por tanto. Y ahí uno tiene que abrir sus ojos porque ahí va a venir la decisión. Esa es la parte más importante de la sentencia. Y ahora Dios dice, por tanto, pongan atención, porque ahora les voy a decir cómo funciona esto. Por tanto, y lo primero que él dice es, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quieres que funcione? Primer principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto, hermanos? Muchas veces nos hemos casado y hemos pensado que nuestra vida es irse a vivir con esta persona simplemente, con tu pareja. Y no nos hemos dado cuenta
de que estamos pasando a una nueva etapa en la vida. Es como si yo, digamos, tengo 51 años y me vista como de 13. Venga con mi bermuda, mi gorra, mi cabello así rubio, no sé. Y dirán, ¿qué le pasa a este ñato? Dirían, ¿no? Está medio. Así nos pasa en el matrimonio. En el matrimonio pensamos de que estamos pasando de un estado de vivir en la casa de nuestros papás o donde sea, a vivir con mi esposa. Y no sabemos que estamos entrando a un nuevo momento de nuestra vida, a un nuevo momento, a una nueva circunstancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían los judíos, los hebreos al momento? Porque para ellos era totalmente relevante, era importantísimo el matrimonio. ¿Qué hacían ellos? Primero, que las familias eran las que negociaban los esponsales. Entonces, había un primer momento donde el novio, el pretendiente, el esponsal, le daba un mobar, un precio al padre de la esposa. Esto también lo podía hacer a través del trabajo del varón en favor del padre de la esposa, de la futura esposa. Y este dinero, este esponsal, este precio que pagaba, el padre de la novia le devolvía, digamos, pero ya cuando se juntaban, como una especie de capital, para que ellos desarrollen su matrimonio. Una vez hecho esto, después del año, volvía el novio y como que la recogía a la novia y la llevaba a su casa. Y ahí, después del banquete, de la fiesta, de la alegría, estaban unidos ante Dios y ante la sociedad. Era todo un proceso. Ellos no convivían previamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se dio cuenta. No vio. Porque de novios nos enamoramos. Ay, qué bonita, qué simpático, mira, todo tiene futuro, bla, bla, bla. Pucha, te lleva a los mejores lugares, todo el rato sonríe, sí, mi amor, ¿no? Todo eso. Pero cuando empiezas a convivir, te empiezas a dar cuenta y abres tus ojos, ya no eres novio, eres esposa, esposo. Y te das cuenta que con la persona que te has casado había sido fregada o fregado. Que había tenido sus cosas que no te gustan. Que había, no había sido de pelo negro, blanco, había sido su pelo, o sea, te empiezas a dar cuenta de quién es esa persona. Y ahí empieza a salir el verdadero amor. Porque el verdadero amor es amar a tu pareja a pesar de sus imperfecciones. Pero tienes que pasar por eso. Tienes que empezar a comprender física, emocional y espiritualmente. Y eso es un trabajo. Por eso ellos no convivían antes. Pero ¿qué pasa ahora? Convivimos. Conviven un año y claro, pues
Van a estar 6 meses, no, pucha, esta había sido así, el otro sí. Se van a separar, es fija. Pero si ya estás casado, ya has adquirido un compromiso ante Dios y ante los hombres, ante la familia, ante todos. Entonces, por eso ellos no convivían. Ahora bien, ¿qué significa separar? Esencialmente, cuando nos casamos, dice, y dejará a su padre y a su madre. Nuestros papás son el círculo más cercano que tenemos. Es el lugar donde hemos crecido, donde hemos aprendido a amar, a respetar, etcétera, etcétera. Y el segundo lugar donde se te satisfacen tus necesidades de alimento, de protección, de arraigo, de techo. Ahí vas y si tienes tus hermanos o tu papá, puedes hablarle de cosas, cómo te ha ido en el día, etcétera, etcétera. Pides ahí, etcétera, etcétera. Ese primer lugar que tenían ellos pasa a que tú te separes y vayas a tu cónyuge donde ella o él va a ser el primer lugar, donde se te va a satisfacer, donde tú vas a encontrar lo que todo ser humano necesita. Y los amigos, miren, es muy complicado tener los mismos amigos. ¿Por qué? Porque dejas los amigos. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, amigos que son de más de 5, desde mis 6 años, digamos, son 35, más de 40 años. Pero no podría, porque yo ya me conozco demasiado con él. Claro, salimos, pero esa amistad no es lo mismo ya cuando te casas. Empiezas a tener amigos comunes, amigos del matrimonio. Empiezas a tener actividades propias, actividades que son solamente de personas casadas. Entonces, empiezas a tener un nuevo círculo de amigos. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces no nos separamos de eso. No hemos entendido que tenemos que separarnos. Queridos hermanos, el matrimonio necesita de toda mi fuerza y de toda mi dedicación. Por eso no puedo tener, por eso, digamos, una persona que llega del trabajo 8 horas, no se va a poder dedicar a sus amigos y a su esposa y a sus hijos, porque vas a llegar cansado y tus hijos y tu esposa te van a demandar que les prestes atención, que les hablas, que compartas. Pero muchas veces llegan a la casa y llaman los amigos y se salen. ¿Por qué Dios pide esta separación? Porque necesita una exclusividad total el matrimonio. Una exclusividad total. Porque no es solamente que lleves la comida y todo, te tienes que dar cuenta de qué le está pasando hoy día a mi hijo que está triste, o a mi esposa que está renegando, o no sé, tantas cosas. Necesita de exclusividad. Por eso también se separas de los papás. Porque los papás ya han hecho su vida y se tienen el uno al otro. Es más, creo que a veces los papás ya no quieren, porque los pones cargas más bien cuando vas y les preocupas y tanta cosa. Entonces, hay una separación de los padres y de los amigos. Hay una separación económica. Es decir, el hombre y la mujer van a separarse y van a empezar a crear
sus propios bienes, su propia situación económica, etc. Y finalmente debe existir una separación de lugar y de honra y de gobierno. Por eso necesita una exclusividad total tu familia, tu esposo y tu esposa. Porque entre ustedes van a formar tanto su economía, van a decidir qué es lo mejor para ambos, si cambiar de casa, si no, o sea, hay tantas cosas que se presentan. Luego vas a tener que honrar a tu esposa y a tu esposo, defenderlo, ayudarlo, etc. Entonces, el primer principio es la separación. La separación. La separación. Dejar padre y madre. Amén. Amén. Sí, algo que me gustaría añadir aquí esta noche para todos también es, en la consejería que muchas veces yo doy, yo veo que justamente esto es lo que a veces nos hace mucha falta. Yo sé que aquí hay personas que ya están muchos años casados también y que tienen hijos que van a estar en este proceso tal vez de casarse. Y qué importante es que tú puedas desde el principio decir a tus hijos, en el momento que tú decidas estar con alguien, tienes que irte. Tienes que irte. Porque la mamá y el papá lo que quieren hacer más bien es, no, hijito, te vas a quedar, aquí te vas a dar un cuarto, y aquí va a venir tu mujer, ¿no? Y aquí vas a vivir, ¿no ve? Y no es así. El principio de Dios no es ese. Lo que Dios está diciendo es sepárate. ¿Por qué? Porque yo he observado desde la consejería que a veces hay intromisión. Cuando tú convives con tus papás, ya sea de la mujer o del varón, normalmente ellos tratan de gobernar sobre esa pareja. Y a la mujer le va obviamente a irritar que sus suegros le estén molestando, fastidiando, diciendo qué hacer, qué no hacer. O al revés, puede pasar también lo mismo. Entonces, qué importante es empezar a meditar y decir, sí, me voy a separar, ¿no? Lo mismo que decía el hermano Alfredo de los amigos también. A veces el hombre, como es un cambio de etapa, no entiende eso. Y sigue con sus amigos solteros. Y por lo tanto sigue viviendo como soltero, a pesar de que está casado. Sigue andando ahí con el fútbol o con los videojuegos, con sus amigos, en vez de estar con su esposa. Y ese es un problema también que uno tiene que aprender a cortar y decir, desde ahora estoy casado, por favor ya no me convoquen, ya no voy a ir a estas cosas, ¿no ve? ¿No? Qué importante. Nosotros como iglesia, por ejemplo, siempre hemos dado esa prioridad cuando hemos hecho algún viaje, ¿verdad? Para visitar alguna iglesia, Kairos allá. Antes lo hacíamos entre solteros, yo recuerdo, había un grupo ahí, pero luego me han dejado solo. Entonces, ya no los convocaba, ya no les decía, oye, iremos a viajar. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que están casados, porque la invitación ya no solamente es para él, sino para los dos. Entonces, es importante entender esta separación y a veces incluso esto hablar de la parte económica también, que a veces los papás, en vez de ayudar a sus hijos que empiecen a trabajar, más bien les están mal acostumbrando porque les siguen dando comida, les siguen dando todas las comodidades y no sienten ellos el crecer, el incluso emprender. Y yo siempre digo, no importa que estén en un cuarto de 3x3 durmiendo sin camas o colchones, el ver su miseria les va a permitir aspirar a más. Pero si ustedes como papá les dan todo a los hijos que quieren casarse y ahí, no, yo te voy a dar tal cosa, no van a prosperar, van a sentir comodidad. Entonces creo que ahí empieza la responsabilidad también, ¿no? En la separación económica, en lo que estábamos hablando justamente, ¿no? Entonces para mí es muy importante esos aspectos que el Señor dice que desde el momento que uno se casa tiene que separarse. Alguno dirá, tal vez la situación no lo permite, pero tiene que haber independencia y autonomía. Los papás, desde el momento que la mujer se casa, ya lo dejan, abandonan a la hija y al hijo. Ya no se meten más. Ellos tienen que ver cómo van a llevar adelante su relación.
¿Suena duro? Suena difícil. Pero ese es el diseño de Dios. Así que o realmente abrazamos eso, o más bien hacemos lo contrario. Como decíamos, no vamos a ser bendecidos por Dios, ¿no? Amén. Bien, Paticita nos va a compartir ahora el tercer principio. Buenas noches, hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el matrimonio es unión. Y esto va conectado con lo que ya leíamos en Génesis 2:24, que decía que el hombre debe separarse y a continuación de eso viene y se unirá a su mujer. No puedes seguir unido. No puedes unirte a algo si no te despegas de tu familia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a analizar qué significa esa palabra unirse. Y vamos a ir al vocablo hebreo, de dónde viene esta palabra. Dice que viene de la palabra hebrea que significa dabak. Y esto es una actitud que señala aferrarse, perseguir, insistir. Y esto uno lo debe hacer con energía y celo, es decir, debe esforzarse, ser celoso en lo que quiere conseguir. Y esto es lo que nos ordena Dios, esto es lo que le ordena a Dios al hombre, ¿no? Que se aferre a su mujer con celo, con energía, y esto por el resto de su vida, no es por un momento. De manera que esta unidad no viene por arte de magia, sino que ambos debemos trabajar en esta unidad, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Esta unidad va a resultar de un compromiso que hacemos ante Dios y ante nuestra pareja, de amarlo, de respetarlo, de estar con él, como hacemos en el matrimonio, ¿no? Hacemos un compromiso. Y no debemos hacerlo, no debe ser de boca para afuera, sino que es un compromiso serio, porque es ante Dios que nos estamos comprometiendo de amar, de respetar, de estar con él en las adversidades, en la alegría, en la tristeza. Un compromiso también lo hacemos por amor, porque nadie nos obliga. Cada uno hemos decidido casarnos con nuestra pareja. ¿Por qué? Por amor, porque hemos visto todas las cualidades, virtudes, y entonces hemos decidido casarnos por amor. Y hemos aceptado eso incondicionalmente. Entonces, de esta unión, de estos dos seres que somos marido y mujer, va a resultar una unión combinada. Y si se dan cuenta, es mejor estar dos, ¿no?, que uno solo. No podemos decir, mejor hubiera estado yo solo o sería más fuerte. Si bien estamos unidos, tal vez haya más defectos, más errores, pero también entre ambos vamos a tener más virtudes, ha de haber más fuerza para sobrellevar las cosas. Y esto lo dice la misma palabra en Eclesiastés, en el capítulo 4 del versículo 9 al 12, nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces ahí tenemos la palabra de Dios misma que nos dice que es mejor estar solos. Unidos.
No es bueno estar solos porque bueno, ahora vamos a otro aspecto de qué es aferrarse, ¿no? En la Biblia podemos ver esta actitud de aferrarse en Ruth, en las palabras de Ruth. ¿Se acuerdan quién es Ruth, no? Bueno, Ruth había quedado viuda en un país extranjero y solo la tenía a la suegra. Entonces Ruth dice acá en el capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth era viuda y no tenía más amparo que la suegra, ¿no? Pero ella decidió seguir a su suegra. Tal vez ella en su carne, como hizo la otra nuera, ella decidió volver a su tierra. Ahí tenía parentela, familiares que podían ayudarla. Pero ella decidió aferrarse a su suegra. Y ella le dice, yo iré a tu tierra, donde quiera que tú vayas, yo iré. Entonces esa es una actitud que debemos tener en el matrimonio, de aferrarnos a nuestra pareja, a lo que nosotros mismos hemos escogido. Y también podemos ver en cómo Jacob se aferra, ¿no?, a su esposa Raquel. Él la amó y trabajó 7 años, dice, por ella. Y Jacob dice en la palabra, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Era tan grande el amor que trabajó 7 años que a él le parecían días. Pero sabemos también que fue engañado, ¿no?, por el suegro. Y él tuvo que trabajar otros 7 años más, pero eso no le impidió desistir de su pareja, del amor que le tenía a Raquel. Entonces vemos ejemplos en la Biblia que no ha sido fácil, que se han aferrado, y también vemos el resultado de ese amor, ¿no?, de ese trabajo por la unión. Bueno, ahora vamos a ver que existen 3 formas de aplicar esta palabra unión. Podemos ver, vamos a hablar sobre la unión material, la unión física y la unión sentimental. La unión material, ¿a qué se refiere? Se refiere a las cosas materiales, es decir, cómo ahora vamos a administrar. Cuando uno era soltero, lo que tenía era de él, era solo de él y lo administraba individualmente. Pero ahora que estamos casados, todas nuestras cosas materiales ya son de los dos y las administramos los dos. Muchas de las peleas de las parejas son por cuestiones materiales. Tal vez no nos hemos puesto de acuerdo y seguimos manejando nuestros ingresos de manera independiente. Este es mi dinero, tú no lo tocas. Y Dios no quiere eso, ¿no? Si estamos unidos es en todo, también en este aspecto. En el segundo punto vemos la unión física, es decir, el estar juntos. Muchas veces por la situación económica, por el empleo, a veces las parejas sin necesidad de que estén enojados deciden separarse, ¿no?, por el trabajo, y generalmente es la mujer la que se queda a cargo de los hijos, de la casa, y es el marido que va a trabajar y él en algunos casos regresa el fin de semana, en otros una vez al mes, o en otros casos extremos que cuando se van al exterior, bueno, viene una vez al año, a veces cada 5 años y a veces ni vuelven. Y a Dios también le desagrada esto. Por más bueno que pueda parecer, en nuestra sabiduría humana podemos decir está muy mal la situación. Esto es algo bueno para la familia, pero a Dios no le agrada
¿no? Entonces decidimos en nuestra carne, en nuestra sabiduría humana, y no obedecemos a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué surge? Surgen infidelidades, se rompe el matrimonio. Y Pablo mismo nos exhorta, ¿no?, a que no estemos separados físicamente por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que estar en la intimidad juntos. Entonces son pequeñas cosas que debemos ir aplicando, creyendo en lo que Dios dice, porque Él sabe cómo somos. Entonces por eso nos ha puesto estas pautas que parecen insignificantes, pero si las hacemos, vamos a tener esta unidad que Dios quiere. Solo es obedecerle. También existe la unión sentimental. Esta es una unidad que debemos trabajarla bastante, ¿verdad? Esta es una actitud de aferrarse a nuestra pareja. Muchos nos dicen o escuchamos que hay la media naranja, el alma gemela, pero no existe eso, ¿no? No existe. O en su familia, en su anterior familia, alguien era igual a su hermano, o su mamá, su papá. No existe tal cosa. Todos somos diferentes, con características diferentes, hombre, mujer. Entonces, los que estamos casados debemos comprender eso, ¿no? Que tenemos muchas diferencias. Y debemos trabajar para lograr unir esas diferencias, para ser fuertes en esas diferencias. También tal vez pensamos algunos que el amor no debe ser forzado, sino que debe surgir de manera espontánea. A mí no me nace amar a mi esposa, ya no siento, podemos pensar o decir. Pero Dios, ¿qué nos dice? Dios no dice eso. El concepto de la Biblia dice que el amor es acción y que se lo trabaja, ¿no? Hay versículos que nos dicen, el amor no es rencoroso. Entonces es una acción, cuesta perdonar. Y como pareja nos ofendemos bastante a veces, ¿no? Entonces Dios nos llama a eso, a actuar, a saber perdonar, a pensar en el otro, en las necesidades del otro y no solo en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero, sino ponerse en la situación del otro, en lo que él está pasando, en su trabajo. Muchas veces no comprendemos como pareja lo que pasa el esposo en el trabajo, la esposa, y poco a poco nos vamos separando. Debe haber una intimidad tal de llegar a poder contar, abrirnos con nuestro esposo, esposa, y contar aquello que nos está afligiendo, aquello que nos está incomodando. Decir qué no me agrada de mi pareja o qué me está haciendo daño o causándole daño, ¿no? Porque no somos adivinos. Entonces hay que expresarlo. A un hombre le puede parecer insignificante, no sé, salir sin su esposa, pero solo fui un rato, o no te invitaron, no sé, pero a una esposa le afecta, ¿no? Somos tan distintos en la manera de pensar, pero eso debemos hablarlo, porque ¿cómo nos vamos a hacer uno si no lo expresamos? Si no hablamos de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestros sueños, nunca vamos a poder hacer que esa unidad funcione, porque ya estamos unidos. Más bien vamos a hacer que esa unidad se separe. Entonces es actuar, trabajar
poner empeño en las cosas que le agradan a mi cónyuge, como cuando éramos enamorados, ¿no? Bueno, no era solo mentira, ¿no? No era mentira, sino que nos esforzábamos por agradarle. Nos invitaba el novio, las mujeres nos arreglábamos. Y con lo que teníamos, porque no les decíamos a nuestros papás, voy a salir con mi novio y necesito ropa nueva. No, es con lo que tenemos, hay que estar contentos, ¿no? Con lo que tenemos, esforzarnos. Entonces es invertir todo eso, ¿no? Es tiempo, energía. A veces cuando nos ponemos a hablar, más bien se genera una confusión y podemos decir, no me entiende y mejor ya no hablo. Pero debemos seguir insistiendo. Si se crea un ambiente de discusión, es mejor parar y volver a empezar, no dejarlo así, no dejar que eso crezca, que esa separación, cada uno en su mundo, vaya creciendo. Si no vayamos comprendiéndonos en amor, ¿no? Que es lo que Dios nos pide. Otro aspecto que podemos ver es unión a pesar de las diferencias. Como ya veíamos, hay diferencias, ¿no? Por el mismo hecho de nuestro sexo, varón y hembra, nuestros sentimientos son distintos, nuestras percepciones son distintas. Entonces debemos tratar de conectar todo eso, nuestras emociones, sentimientos, para ser uno solo y ponernos de acuerdo. En Amós dice, en el capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Será que podemos andar si no estamos de acuerdo? Imposible, ¿verdad? Entonces, aún a pesar de nuestras diferencias, debemos ponernos de acuerdo para poder caminar en este camino que es el matrimonio. Y esto nos va a hacer crecer y madurar, porque al inicio del matrimonio somos como dos niños pequeños, ¿no? Que vamos conociéndonos, vamos creciendo, pero a medida que vamos superando estas cosas, vamos creciendo y madurando, vamos haciendo mucho más grande nuestro matrimonio, esa unidad del matrimonio. El otro punto es unión en las adversidades. Siempre hay dificultades, ¿no? Y aunque nos hubiéramos quedado solteros los que estamos acá, igual hubiéramos pasado adversidades. Pero tenemos la bendición de tener una pareja que está a nuestro lado para superar esas adversidades que se presentan en la vida, la muerte, crisis económica, la enfermedad. Tenemos a alguien en quien apoyarnos, con quien sufrir, con quien levantarse. Realmente el matrimonio es una bendición. Gracias, Paticita. Entonces, no sé si hermano Wilfredo quieres añadir algo ahí. Tal vez te veo con las ganas de, yo quiero también hablar de eso. No. Dale. Ha dicho todo. Solamente que hay un aspecto más, que es la unión espiritual. Es decir, hay una unión de intimidad, que me imagino van a hablar luego, pero debe haber también una unión espiritual, porque ¿qué pasa muchas veces? Digamos, no tenemos, como somos diferentes, no tenemos la misma idea respecto a alguna situación.
respecto a algunas circunstancias, respecto a algún problema. Entonces, lo que decimos es, ¿qué dice Dios? Y como los dos tenemos una unión espiritual y creemos en Él, lo que dice Dios es pues la verdad y lo mejor. Entonces, eso hace que también nos unamos más. Nos unamos más porque ya es más fácil el camino, porque ya hay el Señor que nos ha puesto lo que se debe hacer, cómo se debe decidir en relación a nuestros hijos, a todo, porque todo está en la Biblia, todo. Entonces, unión espiritual también. Y eso es un trabajo porque hay que leer, hay que meditar, hay que orar. Y eso nos une. Así es. Entonces, separación y después unión. Separación para unirte. Son dos principios. Eso pasó. Gracias, hermano Wilfredo. Sí. Sí, es muy importante lo que justamente estamos aprendiendo esta noche, ¿no? Porque en realidad, a pesar de estar casados, puede uno sigue su mente independiente o su vida independiente. Y Dios está retando justamente a que empieces a abrirte más y empieces a unirte, no solamente estar juntos en una casa, ¿no? Sino más todavía. Y creo que los años justamente llegan a eso. Yo noto a mis papás que son años casados, ya tienen una unidad mucho más fuerte, ¿no? Mientras van pasando los años llegas más a comprender a la persona. Pero muchos no le dan ese tiempo cuando están juntos, jovencitos, no le dan ese tiempo, o sea, quieren ya entenderse en un día, en dos, en una semana, y no se entienden en una semana, ya vamos a separarnos porque esto no funciona. Y yo me pregunto ahorita aquí a todos los que son ya casados años, ¿no? Hermano Luis, aquí que ya está saliendo ya del matrimonio. No, Yo me pregunto, ellos, ¿será que hay diferencias todavía, hermano? ¿Cómo es? ¿O todos están unidos ya bien? ¿Hay diferencias todavía que estás trabajando? Entonces yo creo que si ellos, mira, en tantos años no han llegado a esa unidad perfecta, yo creo que en Cristo realmente cuando Él venga se va a dar esa unidad perfecta, pero es un aspecto que se trabaja tanto y con el tiempo. Entonces, para los jovencitos aquí que son recién casados, oye, ten paciencia. Trabaja en la unidad. No creas que eso va a llegar de una semana, un mes. Eso va a engranarse más. Y cuanto más unidad consigas, más alegría vas a conseguir. Más gozo en tu relación de matrimonio. Más contentamiento va a haber en ti. Amén. Quería añadir eso y voy a dar lugar ahora a Ovidio, que nos va a compartir. Vicky va a empezar entonces. Vicky nos va a compartir el cuarto principio. Bien, muy buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a empezar con lo que es el cuarto principio, ¿no? El matrimonio es intimidad, ¿no? Creo que es tal vez para algunos, como decía, ¿no? En nuestras épocas, un tabú hablar de esta situación, ¿no? Pero aquí estamos todos, matrimonios, ¿no? Entonces creo que ya no es para nosotros, ¿verdad? Ya no es algo oculto, ya no es algo privado, ¿no? Sino yo creo que ya es algo abierto, ¿no? Porque somos uno, ¿no? Porque todos estamos aquí unidos en matrimonio y conocemos obviamente a nuestros esposos o como esposas también, ¿no es cierto? Y bueno, nos hemos hecho uno también, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a empezar. En Génesis 2:24 dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿no? En Génesis, de que si bien nos hemos unido, ¿verdad?, en matrimonio, ambos, pero a la vez también somos una sola carne, ¿no? Nos habla entonces, aquí nos hace referencia, ¿no?, que claramente nos está hablando de la unión sexual, ¿no?, de la unión que como parejas, como esposos tenemos, ¿no es cierto?, porque llegamos a ello.
Nosotros no nos casamos solamente para tenerlo ahí al esposo o a la esposa, ¿verdad? Es como cuando nosotros nos compramos, por ejemplo, o alguien nos regala un celular, ¿no es cierto? No lo tenemos ahí de adorno, no lo tenemos ahí sin usarlo, no lo tenemos ahí que nadie lo toque, que nadie lo hurgue. No, no lo tenemos ahí, ¿verdad? ¿Me entienden, no es cierto? Si yo me compro un celular, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que yo voy a ir realizando? Voy a ir viendo, voy a ir tal vez manipulando, ¿no es cierto? Sí. Voy a ir prácticamente conociendo cómo es este celular, ¿verdad? ¿Sí? No lo voy a tener guardado, no lo voy a tener ahí simplemente bien oculto, ¿no? Porque de nada sirve, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con lo que es el matrimonio. Cuando nosotros nos unimos, el día que nos hemos casado, ¿verdad? ¿Sí? El día que nos hemos casado, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa ha conocido, ¿verdad? Se ha entregado en intimidad, ¿no? Se ha entregado en cuerpo y alma. Y de eso nos habla la palabra de Dios. De eso nos hace la referencia, ¿no? En Génesis 2:24. Aquí nos habla claramente, hermanos, de la unión sexual, de la unión, de la intimidad que nosotros tenemos con nuestros esposos. Por eso les decía que no debemos cohibirnos, no debemos sentirnos tal vez mal, no. Estamos aquí esposos y esposas, ¿no? Ahora bien, respecto a este cuarto principio, ¿no es cierto? A partir de esto, la palabra de Dios nos indica de que la intimidad marca una ley, ¿no? Una ley. ¿Cuál ley? Va a ser la ley de la posesión o de la pertenencia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú te unes a tu esposo, ¿verdad? En intimidad, ¿sí? Aquí ya estamos viendo la ley de la posesión. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo ya no es para mí, ¿sí? O que el cuerpo de mi esposo ya no es solo para él. Sino aquí habla la palabra de Dios claramente, ¿no es cierto? La ley de la posesión, de la pertenencia. Mi cuerpo le pertenece a mi esposo y su cuerpo le pertenece o me pertenece a mí. Esa es la ley de la posesión, de la pertenencia que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice, y serán una sola carne, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros ya no somos dueños de nuestros propios cuerpos. ¿Quién llega a ser dueño entonces? Llega a ser mi esposo, mi dueño, y yo llego a ser su dueña de mi esposo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender con este principio, ¿no? Que el matrimonio es intimidad, ¿no? El matrimonio siempre va a llegar a reflejar ello, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos unimos en intimidad, hermanos, ya no tenemos posesión de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, sino que nuestro cuerpo pertenece a la otra persona. Y como así dice la palabra de Dios, pues como consecuencia nosotros tenemos o estamos para poder satisfacer a nuestra pareja, ¿sí? Y no satisfacernos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos problemas a partir de ello porque no entendemos eso, ¿no es cierto? No entendemos a cabalidad. Y muchas veces por esa razón también ocurre las separaciones, ¿verdad? O los problemas que hay en el matrimonio, porque no logramos entender esto es lo que nos está indicando en la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros mismos buscamos nuestra propia felicidad. Muchas veces no queremos, muchas veces satisfacer a nuestra pareja, pero aquí claramente nos dice la palabra de Dios de que nosotros estamos para poder satisfacer a nuestros esposos o nuestros esposos a nosotros. Entonces, es un acto mutuo, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo ello, hermanos, ¿no? Va a haber una confianza entre ambos, entre la pareja, ¿no? Y vamos a ir fortaleciendo también nuestra relación, ¿verdad?
Si nosotros entendemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Vamos a ir fortaleciendo nuestro matrimonio, porque no solamente es tal vez llevarse bien de manera afectiva, físicamente, no, sino que también en nuestra intimidad también tenemos que responder, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios. Y allí también fortalecemos otro aspecto, ¿no?, que nos está mandando la palabra de Dios. Y allí fortalecemos aún más nuestra unión entre los dos, ¿no? Donde nadie, ¿verdad?, va a poder separarnos, donde nadie va a poder debilitar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo señala de la siguiente manera, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos, hermanos, de que nosotros ya no somos pues dueños de nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe, ¿no es cierto?, quién es su dueño y quién es su dueña. Y de esa manera nosotros debemos también, ¿no es cierto?, responder, ¿no?, a nuestras parejas, porque así indica la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, este versículo también nos lleva a que en ese tiempo, ¿no?, donde Pablo ya nos hablaba, ¿no es cierto?, de lo que es el uno, ¿verdad?, o ser uno entre lo que es el esposo y la esposa, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, a pesar de esta cultura que tal vez había ya machismo, ¿no? Tal vez me imagino que sí, porque antiguamente, hermanos, ¿no es cierto?, las mujeres tal vez no teníamos potestad, ¿no es cierto?, pero que poco a poco ha ido cambiando esa situación. Pero a pesar de esta cultura machista que había en tiempos de la Biblia inclusive, hermanos, ¿no?, nos enseña Pablo de que está hablando aquí de una igualdad de derecho en cuanto a lo que es al cuerpo. Ya aquí nos dice, ¿no es cierto?, de que si nosotros no somos dueños, ¿verdad?, sí, sino que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es decir, yo ya no tengo potestad sobre mi propio cuerpo, pero tampoco el esposo. Aquí no solamente nos dice la esposa, no, ambos, ¿no? Ambos. Entonces ya Pablo acá hablaba de una igualdad de derecho en cuanto a lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y a partir de ello, hermanos, debe haber una sumisión mutua. Debe haber un respeto mutuo. Debe haber una respuesta mutua, ¿sí?, recíproca. No solamente el uno da más, el otro nada. No, sino ambos. Ambos debemos someternos, ¿no es cierto?, a este principio para poder respetarnos, para poder satisfacernos, ¿no? Entonces, a partir de ello también, hermanos, ¿no?, existe pues una obligación como esposo y como esposa hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, ¿no? Existe una obligación, ¿no?, de servir a mi pareja, a mi cónyuge, y de la misma manera mi pareja a mí, de servir, ¿sí?, obviamente para hacer feliz a la otra persona. Y no solamente buscar mi propia felicidad, ¿no?, sino desde ese punto, ¿no?, tenemos que ir buscando de manera mutua, de servirnos mutuamente, ¿no? Sin decir tú más ni menos, o yo doy más y tú no, no. Por eso aquí habla Pablo, ¿no es cierto?, de una igualdad, ¿no? Entonces, a partir de ello, como matrimonios, como esposos, debemos servir a la pareja, ¿no? Tenemos esa obligación. Eso tenemos que entender, hermanos, ¿no? Tenemos esa obligación de poder satisfacer a nuestra pareja, ¿no? Ya sea en el aspecto físico, ¿no?, más allá tal vez de lo que es lo sentimental, más allá, estamos hablando acá de lo que es la intimidad, ¿no? Bien, entonces a partir de ello, hermanos, decimos que si nosotros realmente cumplimos con todo esto que menciona la palabra de Dios, ¿no?, vamos a ser bendecidos. Tenemos que entender
tenemos que entender que de tantas personas que hay en el mundo, ¿no es cierto? De los miles y millones de personas que hay en la tierra, ¿verdad? Dios ha escogido una persona para ti, solo una. Eso tenemos que entender, ¿no? Solo una persona, y con esa persona es con la que tú ahora compartes tu vida, porque ahora estamos matrimonios, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que entender, que de tantas personas, de tantas mujeres, de tantos varones que hay en nuestro mundo, ¿no es cierto?, en la tierra, Dios ha escogido solamente una, solo una. Y a esa persona, ¿no es cierto?, tenemos que satisfacer. A esa persona tenemos que hacer feliz, ¿no? Entonces, solo una persona, ¿no es cierto?, va a satisfacer también, hermano, tus necesidades sexuales. Solo una. Aquí la palabra de Dios no dice, si es que no te satisface tu pareja, tu esposa, busca en otras personas. No dice. No dice eso. Si tú te has unido a tu pareja, ¿verdad? Si tú te has unido en intimidad y han sido una sola carne, ¿no es cierto?, entonces tú debes respetar. Tú debes respetar en pensamiento, en cuerpo, en todo, ¿no? Porque solamente esa pareja que tienes al lado tuyo, ¿verdad?, es la que va a responder, es la que va a satisfacer tu necesidad en la intimidad, ¿no? No hay más otra pareja que pueda satisfacer, no hay más. Y si tú así lo haces, si tú así lo cumples, ¿verdad?, vas a recibir bendición de parte de Dios. En Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Aquí nos habla de manera poética, ¿no? De manera bella nos habla, ¿verdad? Sí. Usando la comparación, ¿no? Usando la metáfora, Dios señala, ¿no es cierto?, al hombre de poder satisfacer su deseo sexual en su pareja, de beber esa agua, ¿no es cierto?, de nuestro propio pozo. No ir a otro lado, no buscar en otro lado, porque de nada te va a servir, de nada. Por eso aquí la palabra de Dios dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Para eso tienes ayuda idónea, para eso tienes, ¿no es cierto?, a tu pareja. ¿Sí? Entonces, de esa manera, hermanos, tenemos que ir tal vez trabajando, realizando, porque ese es un mandato de parte de Dios, ¿no? Y ese es el deseo, ¿no? Ese es el deseo de Dios, de que tú bebas de tu propia cisterna, de tu propio pozo y no de otro lugar. Ese es el principio de Dios, ¿no? Que tú busques a tu pareja para poder satisfacerte, ¿verdad? ¿Sí? Que tú busques en tu propia pareja, ¿no? Y no busques en otro lado. Y si lo haces así, vas a ver de que vas a disfrutar de la bendición de Dios, ¿no? Porque Dios va a hacer algo más grande, Dios va a fortalecer tu matrimonio, Dios va a fortalecer, ¿no?, tu vida íntima con tu pareja. Y vas a ver de que va a ser difícil de que esa unión que ha habido, ni el hombre va a poder separar si tú lo haces así, si tú tienes un respeto mutuo a tu pareja. Gracias, Viquisita. Creo que hay que marcar algo muy importante, que tal vez no es igual ahorita en nuestra época, pero que sí pasaba en la época de Jesucristo y se usaba este término, era diferente la manera de cómo ahora lo expresamos, el término adulterio. A veces no entendemos, pero la cuestión acá es que este término en la Biblia, en el entender original de esa palabra, era todo aquello que un hombre hacía fuera de lo que era su mujer. Si un hombre de repente se metía con otra mujer ajena, así le llama Proverbios también, o extraña también dice, esto era adulterio. Si un hombre de repente satisfacía
sus necesidades sexuales de una manera diferente sin su mujer, era igual a adulterio. Nosotros entendemos a veces este término simplemente cuando una persona es infiel en la sexualidad, pero no era así, no era simplemente eso. Y creo que hablar de este tema es importante porque en realidad aún dentro del matrimonio puede ocurrir una corrupción en la intimidad. Y esta corrupción puede estar ligado con la pornografía, puede estar ligado con muchas veces objetos sexuales, que en otros países ya es de una mente mucho más libre, y que el hombre simplemente busca satisfacer su placer, no con su mujer, sino más bien con estos juegos sexuales o estos aparatos, estas cosas, o incluso la pornografía, como mencionaba. Entonces todo esto nos lleva justamente a este principio donde Dios dice, y me encanta, vamos a hablar mucho más acerca de este punto de la sexualidad, pero me encanta un versículo donde justamente dice Dios en un salmo, que el hombre está llamado a gozarse con su mujer en la intimidad. Y este gozo es lo que tienen que encontrar hombre y mujer dentro de lo que es la intimidad. No se trata simplemente del hecho de procrear, sino se trata también del hecho de compartir algo. Amén. Entonces creo que es muy importante lo que ha mencionado Vicky. Gracias, Vickycita. Y no sé si aquí quienes me acompañan también quieren aportar algo al respecto antes de que pasemos al siguiente principio y al último principio que vamos a hablar. Hermano Wilfredo, claro que sí. O sea, eso del adulterio, Jesús hace una puntualización y dice, el que mira con deseo a otra mujer ya ha cometido adulterio. Ya lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es de que todo nace del corazón. Todo nace del corazón. Cuando en mi corazón yo empiezo a pensar, va a llegar un momento en que lo vas a ejecutar. Entonces, lo que hay que cuidar es el corazón y saber de que te va a ir mal. Te va a ir mal. Fija que te va a ir mal porque es pecado. Te va a ir mal. Entonces hay que cuidar el corazón siempre, porque ahora el mundo está sexualizado totalmente, ¿no? O sea, compras un chicle y hay la imagen, ¿no? O sea, totalmente sexualizado está todo. Entonces es el corazón el que hay que cuidar y ese corazón debe cuidarse para estar con tu esposa, estar con tu esposo, ¿no? Gracias, hermano. Así que tengamos mucho cuidado, porque en realidad a veces uno dice, ay, no sabía, no sé cómo pasó, dice, no, el hombre o la mujer. No, o sea, ya hubo tiempo ahí donde se sembró algo, no es de un ratito, no, es algo que ya se generó antes y solamente está consumándose, ¿no? Y creo que es muy importante en ese sentido lo que decía el hermano Wilfredo, de cuidar tu corazón, de verdad. Y si tienes ganas, anda con tu esposa, oye. ¿Ya? No andes por otros lados. Busca a tu esposa. Y si tú eres esposa, no niegues tu cuerpo a tu esposo, por si acaso. Incluso el apóstol Pablo dice eso también, que la mujer no debe negar su cuerpo a su esposo. A veces una mujer dice, no. Y claro, estás ocasionando que él vaya a buscar otro lugar, otra persona. Y no es así, o sea, tanto como ha dicho Vicky, tanto el hombre y la mujer tienen derechos sobre el cuerpo. Es algo mutuo, es algo compartido. Amén. Vamos a hablar mucho más a fondo de ese principio. Ovidio, dale. Hermanos, buenas noches. En este punto es importante también rescatar un pasaje que quiero un poquito mencionar. A veces pensamos que cuando tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, el mundo piensa que tú eres perfecto, ¿no ves? El mundo piensa que nunca vas a cometer un error o qué sé yo. Quiero un poquito ilustrar con la situación de David, del rey David, ¿no? Dice, él estaba solo en el balcón y vio, ¿no? Y deseó en su corazón, dice, ¿no? A una mujer a la cual estaba observándola y demás, ¿no? Entonces, bueno,
maquinó en su corazón, la deseó en su corazón y cometió un hecho, ¿no? Como que llegó al hecho. Pero esto nos tiene que enseñar, ¿no? Como decía mi esposa, nos tiene que enseñar a que tanto el hombre como la mujer, ¿no? Estamos ahí ambos para satisfacernos, ¿no? Perfectamente sabemos que tanto hombre como mujer nos necesitamos el uno al otro, ¿no? Y esto es importante, ¿no? De que tanto varón y mujer, tanto esposo y esposa, solo en el matrimonio vamos a encontrar esa satisfacción. Si tú buscas en otro lugar, en otro lado, en otra mujer o en otro hombre, ¿no? Una vez que tú cometas el hecho, no vas a encontrar satisfacción, ¿no? No vas a encontrar satisfacción, ¿no? Vas a encontrar remordimiento, vas a encontrar arrepentimiento, vas a encontrar desgracia, vas a encontrar todo lo contrario, ¿verdad? Es simplemente un momento, es simplemente un instante donde tú vas a pensar que has sido satisfecho, pero las consecuencias pues son inimaginables, ¿no? Entonces, los que estamos acá, ¿no? Somos matrimonios, somos parejas, casados, ¿no? Delante de la sociedad, delante de Dios, ¿no? Y esto que estamos aprendiendo, estos principios que estamos tocando, yo creo que tienen que empezar a hacerse carne en nosotros, ¿no? A realmente llegar y decir, no, realmente estaba haciendo esto mal y bueno, pues empezaré a hacer lo correcto, pues, ¿no? Gracias. Gracias, Obi. Bien, Obi nos va a compartir la última parte, el último principio del matrimonio que justamente está en Génesis 2 también. Por favor, Ovidio. Ok. Este último principio, queridos hermanos, que vamos a ver a continuación, nos va, yo creo que va a ir complementando estos principios que estamos tocando, ¿no? Va a ir complementando y va a ir armándose y complementándose todo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Voy a pedir que me puedan proyectar Génesis 2:25, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la privacidad, ¿no? La privacidad. En este verso, por ejemplo, de Génesis 2:25, leemos lo siguiente. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, ¿no? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En un principio Dios les había hecho tanto hombre y mujer, a Adán y a Eva. Estaban ahí solos, ¿no? Solos, dice, y no se avergonzaban. La idea de Dios, la intención de Dios no era que ellos permanecieran desnudos, no sé, sin que ellos, o sea, Dios no pensaba que ellos, ¿no? Iban a avergonzarse en algún rato. La intención de Dios era buena, la intención de Dios era de que ellos estén desnudos, pues estaban solos, ¿verdad? Esto no quita esa esencia, ¿no? De que nosotros permanezcamos, o sea, nos avergoncemos de estar desnudos, por ejemplo, cuando en la intimidad, cuando estamos en pareja, ¿no? No nos avergonzamos. ¿O alguien siente vergüenza cuando está con su pareja juntos en la intimidad? No, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿no? No solamente vamos a enfocarnos en lo que es la desnudez física. Quiero ir un poquito más allá de eso, ¿no? El no privarnos, ¿no? El uno del otro como matrimonio, como pareja, el no privarnos también tiene que ser no solamente física, sino que también mental, ¿no? Tiene que ser emocional, espiritual,
¿no? Debemos estar totalmente expuestos el uno al otro. Como matrimonio, como pareja, nosotros no debemos privarnos. Somos dos, somos una sola carne, ya dijimos desde un principio, ¿verdad? Somos una sola carne. Es como, en otras palabras, somos una sola persona. Somos dos, pero en una sola persona, ¿no? Eso debemos entender y eso debemos ir asimilando, ¿no? Para que realmente este sentido de privacidad, ¿no? No sea algo que nos impida ser mejores, algo que nos impida ser un buen matrimonio, porque si bien nosotros fuimos creados para exponernos completamente, pero todos nosotros sabemos que a través de la vida nosotros podemos hacerlo en nuestro matrimonio, ¿no? No podemos privarnos, o sea, no podemos esconder cosas el uno al otro. En cada área de nuestra vida, ¿no? Debemos ser transparentes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mucho se habla de la comunicación en la pareja, ¿no? Mucho se habla de que dentro del matrimonio hay muy poca comunicación. A veces pensamos, a veces si nos ponemos un poquito a pensar, ¿no? Cuando éramos novios, ¿qué es lo que pasaba? Pucha, pues no dejábamos de hablar con la otra persona, ¿no? Hasta por teléfono, ¿no? Horas y horas, qué sé yo, no hay crédito, no había, o no. Pero una vez que se han casado, ¿qué ha pasado? Pareciese que eso se ha cortado, pareciese que eso ha cambiado, pareciese que pucha, hasta ya los megas para todo un día vale 2 pesos, hasta eso nos tacañamos, ¿no? Entonces, la privacidad, queridos hermanos, puede ser una ventana, puede ser algo que nos lleve al pecado. El punto anterior que hablábamos, por ejemplo, acerca de la intimidad. ¿Qué pasa cuando tú buscas, ¿no?, intimidad o una necesidad sexual en otra persona? Falta de comunicación, falta de transparencia, es porque algo estás ocultando a la otra persona, ¿no? Es porque algo anda mal, ¿no? Es por algo, no es por nada, ¿no? En el mundo vemos que para el mundo es normal, ¿no? Para el mundo es normal, ¿no? A veces, incluso, perdón que hable de esto, pero a veces a las casas de citas van entre amigos, ¿no? Salen del trabajo, ya, ¿dónde vamos a ir? Ya, a tal lugar, ya. No, pero, hermanos, la privacidad, ¿no? La falta de comunicación, ¿no? La no confianza, la falta de confianza en la otra persona, ¿no? Pues nos llevan a esas consecuencias, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender de que en el huerto del Edén, tanto Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué te avergüenza a ti de tu esposa? ¿Te avergüenza algo a ti de tu esposo? Si hay algo que te avergüenza, obviamente es algo que tú estás ocultando y que obviamente no va a llevar a un buen fin, ¿no? Esto de la privacidad, para terminar ya con este principio y con este punto, ¿no? La privacidad, hermanos, nos tiene que enseñar, ¿no?, a que esa falta de comunicación, a que esa falta de confianza, no pueden ser razón, motivo o algo que nos pueda llevar al pecado, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer?
con todo esto que hemos hablado durante esta noche, ¿qué nos toca hacer? Puedan por favor proyectar Lucas 6:47. Quiero hacer un pequeño análisis, hermanos, acerca de lo que hemos tocado, de todos esos principios que hemos hablado esta noche. Quiero hacer un pequeño análisis y una aplicación real a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, ¿no? A nuestra vida diaria con nuestra pareja, ¿no? Pienso que esta noche estamos aquí para salir con algo nuevo, para llenar esas vacías que teníamos hasta ahora, ¿no? Para llenarlas con vino, con aceite, para salir de aquí realmente, para poder ir y decir, no, esto necesitaba y esto he aprendido y ahora voy a vivir así. Ahora voy a hacer esto con mi esposo, con mi esposa, ahora voy a decirle esto, ahora voy a actuar así. Lucas 6:47, ¿qué dice aquí? Lo siguiente: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿no? Os indicaré a quién es semejante. Hermanos queridos, estamos aquí, hemos venido aquí para oír, ¿no? Para oír esta enseñanza, para oír esto que vamos a tener que aplicarlo, ¿no? Dice lo siguiente, os indicaré a quién es semejante. Pasemos por favor a Lucas 6:49. Aquí Jesús está hablando de la importancia, ¿no? De la importancia de quién realmente va a obedecer a lo que Él dice, ¿verdad? ¿Quién realmente va a hacer lo que Él está enseñando? ¿No? Aquí Jesús va a hacer una comparación y va a decir, a ver, aquí hay como unas 80 personas. Voy a ver quién es el que ha realmente captado, ha escuchado lo que yo he enseñado, y voy a ver quién es el que no lo va a hacer. Lucas 49, dice lo siguiente: mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí Jesús nos está un poquito explicando con una parábola, ¿no? Nos está diciendo, a ver, estos constructores, ¿no? Van a edificar dos tipos de casas, ¿no? Unos sobre la arena y otros, ya vamos a ir viendo más adelante. Pero en este versículo específico de 49, ¿no? Podemos ver que unos habían edificado, dice, sobre la arena, ¿no? Y obviamente lo habían hecho bonito, ¿no? Lo habían hecho con un buen material, lo habían hecho muy estético, muy bonita la casa, ¿no? Pero no había fundamento, no había nada abajo, ¿no? Por lógica sabemos que la arena, ¿no? No es un terreno firme. Por lógica sabemos que la arena, ¿no? Es inestable, ¿no? Sea cual fuera la opción que habían escogido estas personas que habían edificado, ¿no? Jesús aquí va a dar pues la importancia, ¿no? La importancia de cómo edificar. Hermanos, estamos aquí nosotros matrimonios, parejas, ¿no? Jesús nos está hablando de cómo edificar una casa. Eso para nosotros, ¿no? Es tú y tu pareja. ¿Cómo vas a edificar tu matrimonio? ¿Cómo vas a edificar esa casa? ¿No? No hablo en sentido físico de una casa, ese hogar, esa familia, ese entorno, ese núcleo.
¿Cómo lo vas a edificar? ¿Cómo lo estás edificando? No sé si ya tienes 1 año de casado, 5 años, 10 años, 15, 20 o más. Pero ¿cómo estás edificando la casa? ¿Cómo estás edificando tu matrimonio? Y seguidamente en Lucas 6:48 vemos lo que Jesús dice, ¿no? Semejante al hombre que edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Obviamente aquí Jesús está haciendo una comparación con aquel hombre que había edificado su casa sobre la arena y con este otro hombre que había edificado sobre la roca. Sobre la roca, dice. Nosotros sabemos que edificar sobre una roca, ¿no? O edificar sobre un lugar que es terreno firme, ¿no? Obviamente, pues, esa edificación va a tener mucho más garantía, como quien dice, o mucho más duración, ¿no? Cualquier ingeniero civil sabe perfectamente que para edificar para levantar una edificación, ¿no? Tiene que ser un buen terreno, un terreno firme, ¿no? Y necesariamente tiene que ser sobre una roca, o sea, sobre algo firme y sobre algo realmente donde haya algo seguro, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia encontramos un término, el término roca, por ejemplo, viene del griego Petra, ¿no? Y esta palabra, ¿no? Esta palabra roca en la Biblia, vemos que hace referencia, por ejemplo, a Jesús. Jesús es nuestra roca, Jesús es nuestro fundamento, Jesús es en quien nosotros debemos edificar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Si Jesús no es el Señor de tu matrimonio, si Jesús no es la roca sobre la cual está fundada tu hogar, tu matrimonio, entonces, hermano, hay que darnos cuenta, ¿no? O sea, ¿sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos levantando nuestro hogar? ¿Sobre qué estamos realmente fundamentados nosotros? ¿No? Esta palabra fundamento, por ejemplo, ¿qué nos da a entender? Es sobre el cual estamos nosotros parados, es sobre el cual nosotros estamos ahí realmente plantados, como quien dice, ¿no? En 1 Corintios, por ejemplo, leemos lo siguiente. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿No? Esto nos tiene que un poco más abrir esa luz, ¿no? Esto nos tiene que abrir esa idea de que realmente Cristo, Jesús, es en quien debemos estar fundamentados. Él es nuestra roca. Todos estos principios que estamos viendo, ¿no? Apuntan a eso. Jesús es en quien nosotros debemos edificar. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de tu matrimonio. Él es la cabeza. Imagínate un triángulo, ¿no? Un triángulo. Arriba está Cristo. Ahí Él es la cabeza. ¿O no?
o aún dudas que Cristo es la cabeza de tu matrimonio. Él es la cabeza, ¿no? Él es la cabeza. Ahí arriba del triángulo está ahí Cristo. Y abajo, ¿quiénes están? Esposo, esposa. Al medio, los hijos. Esa es la base, ese es el núcleo. Cristo es la cabeza. Y por último, voy a Salmo 127:1, por favor, si me pueden ayudar. ¿Qué significa construir sobre la roca? ¿Qué significa edificar en terreno firme? A esta comparación de estos dos hombres que hacía Jesús, por ejemplo, ¿a cuál quieres asemejarte tú? ¿Al primero o al segundo? ¿Al que ha edificado sobre la arena o al que ha edificado sobre la roca? ¿Realmente queremos matrimonios bien fundamentados? ¿Realmente queremos parejas que estén edificados sobre la roca, que realmente estén firmes y que no caigan fácilmente? Esa es la idea, ¿no? Que no caigan fácilmente, que realmente tengan esa mentalidad, ¿no? De decir, no, o sea, nada no me va a hacer caer. ¿Conoces a alguien que al primer problema ya está pensando en divorcio? ¿Conoces a alguien que al primer ventarroncito que viene ya está pensando en divorciarse? ¿No? Entonces, hermano, realmente meditar y decir, ¿sobre qué estoy edificando mi matrimonio, mi familia, mi hogar? Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes? Dios, Cristo, es el arquitecto de tu familia. Es el arquitecto realmente de nuestro hogar, es el arquitecto de nuestro matrimonio. Él es quien tiene que estar ahí presente. No podemos, como matrimonio, no podemos estar sin Él. No podemos trabajar sin Él. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los constructores. En vano vas a tener autos, en vano vas a tener casa, en vano vas a poner a tus hijos en los mejores colegios. Si Cristo no está ahí para edificar, si realmente Dios no está gobernando tu matrimonio, tu familia. ¿Qué dice el Salmo? En vano trabajan los que la edifican. Con esto quiero terminar de que así como a un inicio de esta reflexión, Jesús quiere que nosotros seamos obedientes. Obedientes. ¿Qué hicieron estos dos hombres? El uno obedeció, el otro no obedeció. Jesús anhela y quiere y su deseo es que nosotros podamos ser obedientes a esto que estamos oyendo en esta noche. Amén. Gracias, Obi. Bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por todo este tiempo que hemos tenido. Y el hecho de haber aprendido estos principios y que Dios nos ayude, como decía Ovidio, que lo podamos hacer dentro de la relación matrimonial que tú tienes. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a reflexionar acerca de los fundamentos del matrimonio. Tal vez hemos estado llevando adelante nuestra relación a nuestra manera, tal vez a la manera del esposo o a la manera de la esposa o a la manera de la familia, de los papás, pero no nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo en una manera humana
y que eso no va a tener realmente un buen fundamento, como dice tu palabra. Ayúdanos a construir en tus fundamentos, Señor. Si alguien esta noche se ha dado cuenta que hay un principio que está violando y que no lo está cumpliendo en su relación, Señor, que tú seas en esta persona, ser obediente y moverlo y ajustarlo, Señor. No una denominación, no una iglesia, no una norma muerta, sino tú, Señor, con tu Espíritu Santo seas tocando nuestro corazón. A cada esposo o esposa, si hay algo que ha llegado a su vida, a su corazón, se ha dado cuenta que está fallando en algo, que sea tu Espíritu moviendo, Señor, su corazón para decir ya no más. Voy a ponerme en el lugar donde Dios quiere que esté, como esposo y como esposa. Quita, Señor, la dureza de corazón. Quita nuestra dureza, Señor, porque esa rebeldía hacia tus principios y leyes hace que realmente entremos en corrupción en cuanto al matrimonio que tú has diseñado. Haznos verdaderos creyentes y oyentes y obedientes, Señor, a tu voluntad. Queremos ser, como dice Proverbios 3, 5, 6, Señor, queremos ser como esto que señala, dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Queremos esta noche reconocer de corazón, Señor, nuestra dependencia a ti y que tú seas, Señor, restaurando nuestros caminos, enderezando, Señor, nuestras veredas. Y tú te glorifiques, Señor, en cada matrimonio que ha estado esta noche aquí. Gracias, amado Jesús. En tu nombre precioso. Amén. 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 Muy bien, queridos. Gracias por haber estado esta noche. Yo quiero animarlos a que nos esforcemos y continuemos esto. El siguiente sábado vamos a hablar acerca del orden y el lugar que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer. Sé que hay muchas quejas aquí de las mujeres, es el momento entonces, y quejas de los hombres. Entonces vamos a hablar de lo que realmente Dios quiere como un orden dentro del matrimonio. Amén. Así que no se lo pierdan, el siguiente sábado vamos a estar a las 7 en punto. Que Dios los bendiga y les mando saludos ahí a los que han estado en la transmisión también, escuchando todo esto, lo que ha sido esta enseñanza. Gracias y podemos retirarnos. Bendiciones.